la primera semana de agosto, que es el día 6 de agosto, que es el Día del Químico, estaremos también haciendo una presentación de diferentes expositores de diferentes temas por medio de esta plataforma y también tanto nacionales como internacionales. Ya dentro de poquito, en 5 minutitos, para esperar que entre todos y darle la oportunidad de que puedan ver desde el inicio la presentación. Sí, no hay problema. La cosa es que está estable y ustedes me escuchan bien, así que eso es lo importante para probar un poquito antes, porque si entrábamos muy sobre la hora me da miedo de que, porque a veces no está estable la internet, pero creo que sí que me escuchan bien así, ¿no? Sí, doctora María, se escucha muy bien. Se mantiene el audio muy bien. A los participantes, los que están entrando, les agradecemos mantener su micrófono apagado y la cámara apagada para consumir menos data y que la presentación pueda ir sin problema. Bueno, en breves minutos estaremos dando ya inicio a la conferencia de la doctora María Verónica Cesio. Antes de la presentación, pues mi colega Brenda les estará leyendo el currículum de la doctora y algo sobre el tema. Les damos la bienvenida a todos los que se han y esperamos que sea de su agrado. Ya nos encontramos a través del canal de YouTube.
¿Quién son? ¿Quién? Bueno, ya faltando un minuto, les doy la bienvenida a todos nuevamente, a los que acaban de entrar a la sala. Muchísimas gracias por participar en esta convocatoria, en esta interesante videoconferencia que nos va a presentar la doctora María Verónica Cesio. Para mí es un inmenso placer presentarla, pues siendo que ya nos conocemos del ámbito del área de plaguicida, de residuos de plaguicida hace ya más de 5 años y hemos estado trabajando juntas. La profesora María Verónica Cesio es profesora agregada con régimen de dedicación total del Departamento de Química de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, la profesora, investigadora grado 4 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su doctorado en Química de Productos Naturales y ha combinado este trabajo con una especialización en análisis de residuos de plaguicidas en matrices complejas, su evaluación y la búsqueda de herramientas de remediación de zonas impactadas. Dirige en la actualidad un polo de desarrollo universitario enfocado al abordaje holístico del impacto del uso de plaguicidas y su mitigación. Tiene más de 60 trabajos publicados en revistas de primer nivel, así como varios capítulos de libros y presentaciones en congreso. Ha dirigido tesis de posgrado y dictado varios cursos nacionales e internacionales en el tema de análisis de residuos de contaminantes orgánicos en alimentos y ambiente. Es miembro activo del Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas desde su fundación, del Congreso Uruguayo de Química Analítica, del Comité Crop Protection y del Comité de RALACA, de la Red Analítica de Laboratorios para Latinoamérica y el Caribe. Con ustedes, la profesora Verónica Cesio. Muchísimas gracias, profesora. El público es suyo. Bueno, muchas gracias, Brenda. Antes de bajar la cámara, quisiera agradecer en primer lugar a mi amiga, la doctora Brenda Checa, y al Colegio Panameño de Química por la invitación, felicitarlos por la iniciativa, me parece una iniciativa muy buena en estos nuevos momentos diferentes de la vida que estamos viviendo, que nos han tocado transitar, y hacer uso de este tipo de herramientas para continuar vinculados y para potenciar nuestros trabajos, es una idea muy buena. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes hoy en la nochecita. Voy a bajar la cámara para que la comunicación sea mejor y compartir la pantalla con la presentación. ¿Se está viendo, Brenda? Sí, perfectamente. Sí. Ok. Bueno, cuando nosotros nos pusimos a conversar con Brenda y yo recibí la invitación, nos pusimos a pensar cuáles serían los temas, y un tema en particular, pero bueno, debido a que somos colegas, somos químicos, y nos acerca más todavía, como dijo Brenda, la química analítica, pensamos en plantear una charla, una presentación, descubriendo nuevos horizontes a través de la química analítica. ¿Cuáles son esos nuevos horizontes? ¿Cómo los hemos ido descubriendo? La química analítica está basada en una ciencia de medición. Está basada en un conjunto de ideas y de métodos que son útiles en todos los campos. Fundamentalmente, la química analítica tiene 3 grandes engranajes que son
el desarrollo de metodologías, la validación de esas metodologías y la transferencia de esas metodologías a todos aquellos que las necesiten por distintas situaciones. Esos desarrollos, validaciones y transferencias están condicionados al aumento, por ejemplo, de los requerimientos regulatorios. Eso está condicionado también que el engranaje encaje a los cambios en los procesos, a los cambios en las formulaciones, a los cambios en las rutas específicas. O sea, que es un proceso dinámico y la química analítica tiene que estar todo el tiempo en desarrollo. Por lo que en un principio, al comienzo de la historia, lo que se pensaba era que los químicos fundamentalmente eran los magos, los hechiceros, porque ellos podían dominar los elementos. Se creía que ellos dominaban los elementos y por esa magia que ellos hacían podía, por ejemplo, como en la Edad Media, cuando los alquimistas buscaban la piedra filosofal pensando que esa piedra podría convertir materia en oro. Pero bueno, no es tan así. En este momento nosotros todos colegas sabemos que la química tiene su ser y su que ver, y todo tiene un camino y un razonamiento, y que tiene una metodología que se ha ido desarrollando en el correr de los años, y que, por ejemplo, para hacer química de las superficies, simplemente podemos ver en este diagrama la cantidad de posibilidades que tenemos de estudiar un tópico como es química de las superficies, que es un tópico muy restringido o muy cerrado dentro de nuestra gran paleta de posibilidades de estudio de la química. ¿Qué definiríamos como química analítica? La American Chemical Society tiene una definición como químico analítico, pero a mí me gustó más traer esta definición, que no es lo que es la química analítica, sino lo que somos nosotros, los químicos analíticos. Los químicos analíticos usamos nuestro conocimiento de química, de instrumentación, de computación, nuestros conocimientos de estadística para resolver problemas en la mayor cantidad de áreas en la química y también en algunos puntos de las industrias. Por ejemplo, nosotros hacemos medidas, desarrollamos metodologías para asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, para asegurar la calidad de un producto farmacéutico comercializable, para asegurar la calidad del agua de consumo, para asegurar que se cumplen con las reglamentaciones para el medio ambiente, para soportar en algunos casos procesos legales, y también la química analítica es un apoyo fundamental para el diagnóstico a través médico de determinadas enfermedades, y en algunos casos la química analítica hace de juez para, por ejemplo, las tramitaciones o todos los trámites comerciales o todas las negociaciones comerciales que se pueden hacer a partir de un producto de alimentos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los horizontes de esa química analítica? ¿Están definidos todos? ¿Ya llegamos a los horizontes? Bueno, si nosotros nos ponemos a ver para atrás y a ver todo lo que hemos avanzado, yo creo que todavía tenemos un signo de interrogación y que los horizontes de la química analítica son muy vastos. Esos horizontes los podemos pensar como un entretejido de cruces de vías en las cuales algunas se ve clarito la dirección, algunas corren solas, otras corren entrelazadas interdisciplinariamente, diríamos en química, y a algunas le vemos el final y a otras todavía no llegamos a ver esos puntos finales. Por lo tanto, los horizontes en la química analítica para nosotros son enormes, porque además del horizonte tenemos que ver cómo vemos ese horizonte, cómo vemos esa película que sería una foto. Una foto, asimílenlo a un análisis, a un resultado de un análisis en química. Si yo lo tengo en un circunscripto, en una situación como este día, y este día,
la foto que yo veo en cada uno de los días es completamente distinta. Esos perfiles distintos son las distintas situaciones a las que se presentan nuestros químicos y a las cuales debemos enfrentar para poder tener aquellos métodos validados y reproducibles y que puedan tener esa transferencia que es necesaria de laboratorio en laboratorio. Entonces, necesitamos poner todos los engranajes de nuestro conocimiento para lograr una maravilla como es este cuadro de Signac. Es un ejemplo del puntillismo en donde cada uno de las partes de este cuadro forman esta belleza. Para nosotros lograr una metodología que responda a aquel propósito que necesitamos es también una suerte de belleza, porque es para lo que hemos estudiado, es nuestra expertise y nos gusta cuando un método funciona realmente. A su vez, tenemos que tener presente que la química analítica va evolucionando y ha evolucionado muchísimo en estos últimos años, porque va de la mano de la evolución del concepto de la química verde. La química verde nos hace pensar de una manera distinta el concepto analítico. Nos hace tratar de tener métodos de bajo consumo de solventes, que el descarte de los reactivos químicos sea lo menor posible, y que por lo tanto necesitemos miniaturizar para tener menores volúmenes, menores cantidades de descarte, y que para miniaturizar necesitemos el desarrollo de un instrumental de punta que tenga una sensibilidad tal que nos permita trabajar en concentraciones de miniaturización, hablando de, por ejemplo, partir de 2 gramos de muestra para poder hacer un análisis de 100 compuestos orgánicos, trazas que se encuentren en una matriz como, por ejemplo, el arroz. Entonces, esa evolución del concepto analítico ha ido mejorando y mejorando y ha ido entrelazándose dentro de la química en distintas disciplinas. Este es un ejemplo de las características de los nuevos métodos que se desarrollan basados en métodos analíticos verdes. Es la determinación de cobre, hierro, manganeso y zinc, que son nutrientes importantísimos en la harina de trigo, utilizando rayos X de fluorescencia. O sea que esta química y esta metodología moderna nos permite no solo ver la seguridad alimentaria a través de, por ejemplo, los contaminantes, sino también nos permite ver la calidad de aquellos alimentos en los que nosotros trabajamos, o la calidad del agua, o la calidad del ambiente. Estos son varios ejemplos para los cuales que los traje a colación y todos son trabajos hechos basados en la espectrometría de masa. Porque yendo un poquito más fino a lo que es la química analítica moderna, la química analítica moderna está basada en la espectrometría de masa y ha hecho un avance rapidísimo y enorme en una cantidad de situaciones debido al gran desarrollo de la espectrometría de masa. Por ejemplo, en este trabajo hubiera sido imposible hace 10, 15 años diferenciar todos los isómeros de las metoxichalconas presentes si no hubiéramos tenido un espectrómetro de masas en tándem. Y como esos, muchísimos más. Por ejemplo, no podríamos haber caracterizado en la atmósfera el carbono si no hubiéramos tenido un espectrómetro de masas de alta resolución con electrospray para poder caracterizar la atmósfera y todos sus componentes. Entonces, este es un ejemplo también de otro tipo de espectrometría de masa que es la más común para nosotros los que trabajamos en análisis de trazas orgánicas, pero es la combinación de la imagenología con la espectrometría MALDI para poder saber la quercetina, que como ustedes saben es un flavonoide, que es muy rico como antioxidante, tiene una propiedad nutracéutica muy importante y que entonces es súper interesante saber dónde lo podemos encontrar en los productos frescos que nosotros consumimos, a través de la combinación de esos dos análisis, la imagenología y el MALDI, se puede conocer la distribución exacta de dónde está presente o dónde hay la mayor concentración de este flavonoide en una manzana red deliciosa.
Como esto, también este ejemplo, que es muy interesante, fue desarrollado por un grupo de colegas de la Cátedra de Inmunología en Uruguay. Si ustedes ven esto, piensan, ¿qué es esto? Socorro. Bueno, eso es lo que en Uruguay le llamamos el verdín. El verdín es un fenómeno que se ha dado desde hace unos años atrás y que el año pasado tuvo un empuje tremendo, que es la generación de algas verdes, las cuales a su vez generan toxinas llamadas microcistinas, que son, además de ser tóxicas, son muy alergénicas, y que por lo tanto inhiben de que las costas se utilicen. El problema se debe a la presencia, la generación de estas algas se debe a la presencia de mucha cantidad de una relación particular de nitrógeno-fósforo, que se debe a la presencia de muchos fertilizantes. Ustedes saben que toda la región del cono sur de Latinoamérica, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, Paraguay, plantan agricultura extensiva, y la agricultura extensiva viene de la mano del uso de una cantidad de fertilizantes, los cuales se vuelcan a los ríos, y todos los ríos de esta parte del Paraguay, el Uruguay y el Paraná confluyen en el estuario del Río de la Plata, que es esto, que es la costa de la capital montevideana de Uruguay, y que por lo tanto toda esa agua que se arrastra de esos 3 ríos que tienen un caudal tremendo, cuando se genera el verdín llega a las playas de nuestra ciudad, y por lo tanto inhibe una de las producciones importantísimas del país, que es el turismo. Bueno, el año pasado y en el 2018 lo que sucedió es que este verdín fue tan grande que llegó a invadir ya las playas oceánicas de Uruguay, haciendo un daño terrible para el turismo. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar, dentro de esas microcistinas que tienen este tipo de estructuras, algunas son más tóxicas que otras, y eso hace que se necesite saber si las playas están o no habilitadas para el uso del público. Por lo tanto, ellos desarrollaron una combinación de 2 ensayos químicos súper interesantes, que parecían imposibles de que se conjugaran, que son un ensayo de screening rápido por ELISA, para después aquellos que den positivo, hacer un ensayo y determinar a través de un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masas en tándem, exactamente la estructura de esas microcistinas, que son muchísimas y que algunas son importantes a tener en cuenta por su toxicidad y otras no. Un ejemplo muy similar a este, que no tengo una diapositiva, es la tesis de posgrado de mi amiga Brenda. Ella también desarrolló un análisis por el cual hace un screening de presencia de plaguicidas, y en aquellas muestras que les da positivo pasa a hacer la determinación y cuantificación a través de la espectrometría de masas y los triple cuadrupolos que ella tiene en el laboratorio del MINA. Otro ejemplo de una aplicación de la química analítica que a mí me llena el alma y me parece que es espectacular, es lo que se llama, que tuvo el premio Sofía en el año 2010, fue desarrollado en Uruguay, que es lo que se llama la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal se ajustó en nuestro país por parte de colegas químicos en el Banco de Previsión Social, que vendría a ser el banco que cubre todo el seguro de salud del país, al cual tienen acceso todos los recién nacidos en el territorio, y es obligación, simplemente las 24 horas de nacido le toman una gota de sangre y se puede prevenir una cantidad de enfermedades congénitas, porque son detectadas, prevenir o tratar una cantidad de enfermedades, 27 en particular. Eso también, la pesquisa neonatal comparte o complementa 2 técnicas químicas claras, como el ELISA y la cromatografía acoplada a masas en tándem, para poder determinar, creo que a esta altura han llegado casi a las más de 35 enfermedades congénitas, lo que hace que los médicos, los pediatras puedan avanzar y adelantarse a una cantidad de diagnósticos que de repente para un bebé
podían llegar a ni siquiera ser diagnosticados y no tratados, o podían empezarse a tratar a los 4 o 5 años cuando se vieran otro tipo de manifestaciones, y eran años perdidos en el tratamiento. O sea, es parte de una aplicación química de la cual como uruguaya me siento súper orgullosa. Para ver bien la química y la química analítica específicamente basada en la espectrometría de masas, acá les muestro la evolución de publicaciones en años, en 10 años, sobre espectrometría de masas. Si del 2008 al 2018 observamos cómo la espectrometría de masas de alta resolución, que son el Orbitrap, el TOF y el QTOF, que son aquellos que nos dan la masa exacta de una molécula exacta, y la pueden definir para cualquier molécula presente en una muestra, cómo se están utilizando cada vez más. Hacia esos horizontes hasta esos horizontes llegamos, y realmente pienso que los horizontes no son esos, sino que más adelante va a haber mejores y más desarrollos de este tipo. La espectrometría de masas tampoco es un fenómeno nuevo. Ya en 1898 se hablaba de la espectrometría de masas, y en 1912 Thomson recibe el primer premio Nobel. Y como ustedes pueden ver, varios premios Nobel se debieron a investigaciones con espectrometría de masas, inclusive en el 2003 la última configuración que se descubrió y que se desarrolló para la investigación con espectrometría de masas, el Orbitrap, fue premiado. El concepto de la espectrometría de masas es un concepto sencillo. Se basa en la separación de los iones en función o basado, valga la redundancia, en la relación masa-carga. Lo que se hace es un cromatógrafo que separa, cromatografía, los compuestos de una muestra, está acoplado a un detector de masas o a 2 o a 3 detectores. Se inyecta la muestra, se generan los iones, se pasa por un analizador, ese analizador envía los iones que se filtran al detector, el detector los registra y nos genera espectros de este tipo, que son los que nosotros después como químicos tenemos que identificar, traducir y leer los resultados. O sea que necesitamos de nosotros los químicos, a pesar de que parezca que estos nuevos instrumentos son mágicos. Cuando hablamos, a su vez, de analizar químicamente niveles de trazas, ya sea de contaminantes orgánicos como pesticidas, de contaminantes emergentes, de micotoxinas, de contaminantes antropogénicos, necesitamos un ojo de lince, como el de Superman, porque las trazas en un producto natural, como un alimento, por ejemplo, están a niveles de ppb y de ppt, y los metabolitos secundarios inherentes a cada una de esas matrices naturales, como puede ser un arroz, como puede ser una naranja, como puede ser un pez, están a 1000 o 2000 veces más que nuestras trazas. Por lo tanto, hacer análisis de trazas es como buscar una aguja en un pajar. Y para buscar esa aguja en el pajar, poder reconocerla e identificarla inequívocamente, es necesario los métodos cromatográficos acoplados a espectrómetros de masas en tándem. Básicamente, y para no aburrirlos, esto es lo que es un espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de gases en este caso, y a un HPLC en este caso. La cuestión es que la muestra entra al sistema cromatográfico, ahí lo que sucede es una separación como cualquier sistema cromatográfico, y pasa a la fuente de ionización. La fuente de ionización va a generar iones que van a entrar al primer cuadrupolo. En ese cuadrupolo, lo que va a hacer ese cuadrupolo va a ser actuar como un filtro. Y yo, a través del software del equipo, le voy a dar la orden de que me filtre los iones que tengan una relación masa-carga exacta y específica
para aquellos compuestos que yo quiero buscar. Y el resto lo va a dejar de lado. Entonces, esos iones, esos compuestos, esas moléculas que entraron al cuadrupolo número 1, que son filtradas por él, pasan al cuadrupolo número 2, que en realidad no funciona de filtro como funciona Q1, sino que funciona como celda de colisión. O sea que esos iones que entraron acá, a los que yo le pedí a Q1 que me los filtrara y me los pasara para acá y al resto no me lo permitiera pasar, son en la celda de colisión nuevamente fragmentados y pasan al Q3, al quien yo también le di la orden de que me seleccionara otros iones, productos de esa fragmentación de los compuestos que quiero determinar y de ningún otro compuesto que esté presente en la muestra, para que solo ellos vayan al detector. Entonces el detector va a registrar la información que los cuadrupolos me fueron ayudando a darle para que fuera específica de los compuestos que yo quiero analizar. Hay que saber también que cuando yo digo que en la celda de colisión Q2 hay una nueva fragmentación, esa manera de ionizar es diferente dependiendo del tipo de cromatografía que yo esté utilizando. ¿Por qué hablamos siempre en paralelo de dos cromatografías, la líquida y la gaseosa? Porque nuestros compuestos a analizar tienen propiedades físico-químicas muy variadas. Y el depender, las propiedades físico-químicas dependen del tipo de cromatografía que yo voy a utilizar. Hay compuestos que no son plausibles de ser analizados por cromatografía gaseosa, y hay otros compuestos que no son posibles de ser analizados en la líquida. Y hay compuestos que se pueden analizar en ambas. Entonces, corren paralelas y son totalmente complementarias. En el caso, por ejemplo, para ir un poco más a lo que nosotros trabajamos con Brenda, en el caso del análisis de residuos de plaguicidas, si yo solo trabajo con cromatografía líquida, me voy a circunscribir a un tipo de plaguicidas que son los plaguicidas polares. Y todos aquellos plaguicidas apolares, volátiles, como por ejemplo los organoclorados, los organofosforados, me van a quedar fuera de mi alcance. Entonces yo voy a decir, bueno, esta naranja está apta para el consumo. Si yo la analizo solo con el lado derecho de la cromatografía, no voy a poder. Necesito tener ambos sistemas para poder decir que estoy tratando de abarcar el mayor número de compuestos posible o los compuestos que se utilizan para esa producción y que realmente el alimento está, es seguro y puede ser utilizado para alimentación. La cromatografía gaseosa tiene un modo de ionización que se llama de impacto electrónico y la cromatografía líquida se llama ionización por electrospray. Tienen dos diferencias grandes. La cromatografía líquida, el electrospray se realiza a presión atmosférica y no los voy a cansar con todo esto, pero lo que sucede es que hay una explosión coulombica que me genera esos fragmentos que van a pasar al cuadrupolo 3, como yo les dije, al último cuadrupolo, que me va a filtrar la segunda información que va a llegar al detector. O sea, los fragmentos más abundantes que se dieron luego de pasar por la celda de colisión. En cambio, en la ionización por impacto electrónico, que sucede al vacío en el cromatógrafo de gases, lo que sucede es que hay un filamento que genera iones y esos iones chocan con las moléculas de nuestra muestra, la ionizan y pasan hacia el detector los compuestos ionizados. Y esos son los que el detector me va a informar que capturó o que detectó, valga la redundancia. El uso de masas en tándem es lo que en estos últimos 10 años ha sido la vedette de la química analítica de residuos o de trazas orgánicas. Pero también es posible utilizar un cromatógrafo de gases, por ejemplo, acoplado a un sistema de masa simple y no en tándem. Acá les muestro
un cromatograma de la cipermetrina acoplado en boga. La boga es un pescado de río que nosotros tenemos en nuestros ríos, no sé si ustedes lo conocen, acoplado a un cromatógrafo con un solo cuadrupolo. Se puede ver, pero muchas veces si la matriz es muy sucia, nos la terminan enmascarando y nos resulta dificilísimo la cuantificación. Y entonces lo que pasa acá es que al analista, al químico, le exige una limpieza muchísimo mayor de la muestra para poder sacarnos todo este ruido y que esta cipermetrina que esté acá aparezca. En cambio, cuando trabajamos con masas en tándem, podemos ver una cipermetrina preciosa, que con sus 4 picos perfil que son completamente identificables para cualquier analista que trabaje en esta parte específica de análisis de plaguicidas. Lo mismo sucede con el clopirifos. Cuando yo tengo un espectrómetro asociado simplemente a un cuadrupolo, lo veo, y lo veo bastante bien, hasta mejor que a la cipermetrina. Pero miren qué perfecto veo, y las diferentes transiciones, los diferentes fragmentos de la cipermetría, del clopirifos, perdón, puedo observarlos en un cromatógrafo acoplado a un triple cuadrupolo. Todas estas técnicas instrumentales son maravillosas, pero como químicos nosotros tenemos que saber que el análisis no empieza cuando la muestra entra al instrumento, sino que el análisis empieza cuando nosotros empezamos en el laboratorio mojado a trabajar la muestra, pensando en cómo voy a procesarla para llegar a poder ponerla en los super equipos a los que accedemos. O sea que el tener el super equipo no nos da la capacidad de simplemente que nos haga magia. El super equipo no son los alquimistas de la Edad Media. El super equipo necesita de los conceptos y de nosotros los químicos, entre otras cosas porque las buenas prácticas analíticas y los 6 principios de ellos se deben seguir manteniendo. Debemos mantener las mediciones analíticas, realizarlas para satisfacer un requerimiento que fue acordado. Las mediciones se deben realizar utilizando métodos y equipos que hayan sido ensayados para que se adecúen al uso. El personal que trabaja dentro de un laboratorio de química analítica debe ser calificado y debe ser competente para desarrollar las tareas. Se deben realizar evaluaciones regulares independientes independientes, o sea, prácticamente se deben realizar auditorías, aunque sean internas, para saber y asegurar el desempeño del laboratorio. Las mediciones analíticas deben ser consistentes entre un laboratorio y otro, es lo que hablábamos de la transferencia. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la primera diapositiva? Necesitamos desarrollar métodos, validarlos y poder hacer que sean transferibles. Y a su vez, todas aquellas organizaciones que realizan mediciones químicas o mediciones que hacen analítica deben tener procedimientos de aseguramiento de la calidad y del control de la calidad bien definidos, y deben de tener protocolos para tener su validación continua o ongoing validation, como se conoce por ahí. Entonces, todos esos procedimientos, todos esos puntos, parámetros químicos e instrumentales que nosotros hemos visto hasta ahora, nos llevan a poder decir que la química analítica se aplica a muchísimos tópicos de la vida. Por ejemplo, la química analítica debe y tiene que dar seguridad y calidad a los alimentos. Y además debe estar avalada, apoyada por las distintas organizaciones de reglamentación, de control, de monitoreo en los distintos lugares del mundo, para que los resultados que nosotros tengamos sean resultados confiables y seguros. Para eso estamos nosotros los químicos, y hacia esos horizontes vamos. Y muchas veces estas
organizaciones nos estiran el horizonte, nos parece que estamos llegando, ellos hacen estudios, descubren nuevos metabolitos, por ejemplo, con toxicidad significante, y nos dicen, bueno, señor, usted ahora no tiene que analizar solo, por ejemplo, fipronil y decirme cuánto hay de fipronil. No, me tiene que analizar fipronil y los 3 metabolitos que yo acabo de darme cuenta que también son tanto o más tóxicos que el fipronil, y que por lo tanto para liberar un alimento para el consumo humano no pueden estar presentes o deben estar presentes a una determinada concentración. También la química sirve para dar trazabilidad y autenticidad a los alimentos. No sé si ustedes se acuerdan del escándalo de las hamburguesas de carne de caballo en Europa en el 2013. Si la química no hubiera estado presente, nunca nadie se hubiera enterado y seguirían hasta ahora comiendo las hamburguesas de carne de caballo, que capaz son ricas, pero en realidad era un fraude y estaban comercializando algo que estaba prohibido su comercialización. O sea que la trazabilidad y la autenticidad de los alimentos nos lleva a poder evaluar los fraudes, que son muchos más de los que a veces nos imaginamos. También la química nos ayuda a poder asegurar la inocuidad de las aguas de consumo, y a su vez también a través de el control de la polución de los cursos de agua, para poder asegurar un ambiente mucho más limpio y mucho más sano. La Unión Europea ha desarrollado estrategias para poder minimizar la polución de los cursos de agua, para las cuales han hecho una cantidad de monitoreos y han generado una lista de sustancias de observación que se llama Watch List, a través de la cual ellos la obtuvieron de los monitoreos de los cursos de agua y hicieron esa lista, para la cual hay especificaciones técnicas de análisis y a su vez ellos controlan la competencia técnica de los laboratorios que hacen los análisis, y de esa manera están tratando de volver inclusive algunos cursos de agua que estaban muy contaminados, a tratar de descontaminarlos y mejorar y evitar tener un ambiente más sano, ¿verdad? En Uruguay nosotros hicimos un monitoreo en una zona que es una zona declarada protegida, y para sorpresa de todos nosotros, la zona, que toda esta es un área protegida, porque son los montes nativos que se encuentran al borde del río, para sorpresa de nosotros teníamos bastante más positivos de residuos de plaguicidas de los que nos habíamos imaginado. O sea que la química analítica muchas veces nos ayuda a descubrir cosas que todavía tienen que ser mejoradas para que un área pueda llegar a llamarse área protegida. Por ejemplo, nosotros necesitamos en un agua de arroz, ustedes saben que el arroz se cultiva por inundación, necesitamos no solamente analizar el arroz, sino analizar las aguas de arroz. Si nosotros vemos, utilizando un triple cuadrupolo con un buen tratamiento de muestra, prácticamente este perfil, que es el perfil del triciclasol en un estándar, en matriz, y este perfil, que es el perfil del triciclasol en una muestra de agua de arroz, es prácticamente el mismo y cumple con la relación de la masa-carga que yo le pedí al triple cuadrupolo que me buscara si había en mi muestra real de agua de arroz. Así que podemos decir que el triciclasol estaba presente en una muestra que se tomó de agua de riego. Como esto, la química analítica de residuos tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, la determinación de imidacloprid, que ha sido uno de los principales devastadores de colmenas y de apiarios en el mundo entero, y que nos ha servido para poder seguirlos y para poder asegurar que realmente las abejas polinizan, y al polinizar se llevan en sus patas parte de los plaguicidas o de los contaminantes que se encuentran fuera de la colmena, que fueron utilizados para ese cultivo, entran a la colmena y la propagan entre ellas en la cera, en la miel y en el polen que tienen para utilizarse. Como ustedes saben, la polinización es tanto o más importante que tener unos cursos de agua sin contaminación.
el mundo no será mundo si no hay polinizadores. Por lo tanto, estos tipos de descubrimientos que nos permite la química analítica, y más particularmente la espectrometría de masas, son fundamentales para el bienestar del mundo. Las plantas medicinales. Las plantas medicinales son sumamente utilizadas. En nuestra América, las plantas medicinales se utilizan como medicina alternativa o muchas veces como medicina de los que no tienen alternativa, y eso ustedes, colegas, lo saben. Pero ¿cómo sabemos que la planta medicinal es una planta y es verdaderamente lo que yo, por la etnobotánica, quiero consumir para poder aliviarme un dolor, para poder tener un antiinflamatorio, para poder tener una fuente de flavonoides o de antioxidantes? Entonces, lo que es importantísimo es saber que lo que me están vendiendo, lo que yo estoy comprando, realmente es el perfil de la planta medicinal que quiero y no algo que esté adulterado. Es un fraude igual que las hamburguesas de carne de caballo. Para eso, la cromatografía acoplada a espectrometría de masas nos ayuda muchísimo. Fíjense, por ejemplo, para el boldo, la caléndula, el hipérico y la marcela, que son plantas medicinales sumamente utilizadas, los perfiles son totalmente diferentes. Si yo simplemente analizo el perfil, puedo dar la garantía de que ese boldo, que esa marcela puede ser utilizado en un té, o sea, que es en transposición me está dando la seguridad de consumir un té que lo podemos ver hasta como un alimento. La caléndula officinalis, además, la espectrometría de masas no solo nos sirve para determinar que realmente esa planta medicinal que estoy comprando es la planta que me están vendiendo, sino para saber que no tiene residuo de plaguicida. La caléndula officinalis se utiliza en las cremas para cuando las madres están amamantando, para evitar las lastimaduras que los bebés a veces le hacen a las madres. Y miren algunas caléndulas, los residuos de plaguicida que tienen. Miren este señor pico de atracina. Miren que tiene presente imidacloprid. Ustedes se imaginarán que es fundamental el control de la caléndula antes de llegar al producto formulado que lo va a poner una madre en su mama para amamantar a su bebé. Y como eso, otras aplicaciones más. No podíamos, siendo el 7 de junio el Día de la Inocuidad de los Alimentos, apoyados por la OPS, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y es un asunto de todos, no podíamos dejar de mostrar o de pensar cuáles son los horizontes a los que hemos llegado como químicos trabajando en la inocuidad de los alimentos. La producción agrícola es fundamental para el desarrollo del mundo. Sin producción agrícola sería impensable el mundo. Y esa producción agrícola viene de la mano del uso de paquetes tecnológicos de plaguicidas, que son muchas veces inevitables, pero que de alguna manera deben ser controlables. Y ahí es donde también los químicos analíticos jugamos un rol importante. Nosotros somos los que debemos decir al consumidor qué tan seguros son los alimentos que llegan del campo a nuestra mesa. Entonces, nosotros somos responsables de la calidad, la seguridad y la inocuidad alimentaria, las cuales están ensambladas y se encuentran una dentro de la otra. La inocuidad alimentaria es la garantía de que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparan y cuando se consumen, con el uso al que se destinan, según lo define el Códex Alimentario. La calidad alimentaria es el conjunto de propiedades y características que tiene un producto o que durante un proceso o un servicio que le confieren una capacidad de satisfacer necesidades implícitas o explícitas a ese alimento. O sea que es el conjunto de propiedades buenas y malas que son las que debemos controlar. Y la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso a todo momento a alimentos que son suficientemente seguros
y nutritivos, o sea que tienen aquello que se les dice que tienen para cubrir las necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. Eso es lo que FAO y OMS definen como seguridad alimentaria. Así que la seguridad alimentaria es muchísimo más grande y abarca una cantidad de sistemas, todos concatenados, en donde los químicos están acá, juegan un rol súper importante, pero deben de ser conjugados y trabajar interdisciplinariamente para llegar a tener alimentos sanos y seguros. ¿Cómo nosotros los químicos jugamos y cuál es el rol que jugamos? El rol más importante es la parte analítica, en la parte de contaminación, y es que a pesar de que los paquetes tecnológicos, que como ya dijimos, para poder asegurar el alimento al mundo, son necesarios de ser utilizados, pero deben de ser utilizados con la conciencia y la seguridad y la responsabilidad tal que, cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, nunca excedan los límites máximos de residuos, que son calculados en base a la ingesta diaria de las personas. Entonces nosotros, como químicos analíticos, somos responsables de determinar esos límites máximos de residuos. Los límites máximos de residuos se definen como la concentración máxima de residuos que un plaguicida pueda estar presente en un alimento cuando el plaguicida se ha aplicado de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, siguiendo todas las recomendaciones y considerando las condiciones ambientales. Si bien los límites máximos de residuos en un principio se pueden pensar que son estándares de comercio, la JMPR los define y los estudia para que no constituyan un riesgo inaceptable para los consumidores. Entonces, nosotros debemos darle herramientas para controlar esos límites máximos de residuos a los laboratorios, a través de métodos analíticos desarrollados y validados de acuerdo a cada necesidad. Cada país tendrá su producción, y cada país tendrá una producción diferente, la cual es su producción vedette o la mejor producción de exportación, que es lo que a nosotros, los países latinoamericanos, nos da ingresos. Entonces, para nosotros, una de las principales commodities de exportación es la carne, o los cítricos, o el arroz. Yo sé que para ustedes será la piña, el mango, los morrones le llamamos nosotros, pero yo sé que ustedes, los pimientos, y como eso, cada uno de los laboratorios va a necesitar métodos que le permitan de una sola vez poder determinar una cantidad de compuestos, porque si nosotros nos ponemos como ellos, vamos a estar horas de horas para poder decir si el alimento es plausible o no de ser exportado o de ser consumido para consumo interno por los seres humanos. ¿Cuándo? Cuando está por debajo del límite máximo de residuos. Si nosotros trabajamos buscando de a uno, quizás pasemos una semana para liberar 3 partidas. Si nosotros trabajamos con el concepto moderno de métodos multiresiduos, podemos obtener un cromatograma como este, en el cual en la berenjena, de una sola corrida, tenemos 8 compuestos que podemos verlos perfectamente. Más aún, podemos llegar a tener 2 compuestos que no se cromatografían, que no se separan, pero que, como tienen distintas masas y tienen distintas fragmentaciones, como ustedes lo pueden ver acá, las masas son diferentes, dándole la orden al detector de triple cuadrupolo que me filtre primero el ion molecular del tiametoxan y el del metomilo, que son totalmente diferentes, y después los otros dos, voy a poder caracterizarlos a cada uno de ellos inequívocamente y cuantificarlos contra una curva, como siempre hacemos cualquier tipo de cuantificación, a pesar, disculpa,
a pesar de que ellos tienen el mismo tiempo de retención y podrían enmascararse uno con el otro. Entonces, la confluencia de criterios analíticos para obtener un producto de calidad, para llegar a alimentos inocuos y nutritivos, es a través de la determinación de todas las partes de ese alimento. El alimento debe tener presente los oligoelementos que él tiene y que se declaran que tienen, debe tener los nutracéuticos que tiene, y los contaminantes deben de estar por debajo de los límites que han sido definidos por los distintos organismos de regulación, para poder decir que llegamos a tener un alimento de calidad. La confluencia de los criterios analíticos no queda solo en el análisis de compuestos orgánicos. Este es un ejemplo de una tesis de doctorado que se desarrolló utilizando y analizando alcachofa, una hortaliza que se consume bastante a nivel alimentario, pero que también se utiliza en la industria farmacéutica como materia prima, en los cuales se determinaron los compuestos nutracéuticos orgánicos e inorgánicos, polifenoles y metales esenciales, y también se desarrollaron métodos para poder determinar los contaminantes en la misma alcachofa, residuos de pesticidas y contaminantes inorgánicos, buscando el aseguramiento de la inocuidad y la calidad. Esto dio resultado a estas publicaciones. Y así de a poco nuestro sueño como químicos se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Como dice Silvio Rodríguez, pero esos viejos bueyes siempre deben de estar actualizados, porque en este momento ese conocimiento de los químicos que aró durante tanto tiempo ese porvenir, al servicio de la pandemia, pudo generar varios sistemas de detección, como el análisis por PCR, real time, la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia, la detección de anticuerpos utilizando matrices proteicas, la detección de anticuerpos por ELISA, y hizo que se formara una red mundial de laboratorios, en donde los laboratorios desarrollaron, validaron y transfirieron en estos 3 meses o 4, si pensamos desde China, 5 meses que estamos de pandemia, a toda esa red mundial de laboratorios para poder generar al día de ayer un mapa como este del mundo que se actualiza día a día y que nos da los resultados de cómo va una pandemia a la cual todos estamos presentes, sufriéndola y tratando de superarla. Así que la química está presente en todos los lugares y los horizontes son bastante lejanos, o más bien son desafiantes, y se ven con los ojos desde donde nos plantemos. Los distintos ojos de los químicos hacen que esos horizontes sean diferentes. La química analítica, entonces, está basada en el uso de las tecnologías existentes, pero debe estar siempre pensando en la innovación, en el desarrollo continuo de nuevas herramientas analíticas que son esenciales para la vida. Muchísimas gracias, colegas, por haberme escuchado todo este tiempo. Muchísimas gracias, profesora. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Pueden escribirlo en el chat o puede ser a través de activar su micrófono y preguntarlo directamente a la doctora. Ajá. Samuel Hernández, puedes activar el micrófono y realizar la pregunta. Samuel me pregunta, ¿piensa usted que se debe dejar por fuera de las normas los plaguicidas persistentes? En absoluto, no se debe dejar por fuera. Por eso uno de los ejemplos que yo di fue, los organoclorados persistentes están prohibidos, pero si se analizan los suelos, todavía persisten, y por lo tanto muchas veces pueden estar presentes en algunos lugares. Así que no, en absoluto, no podemos dejar de controlarlos.
Por eso yo hice la salvedad de que necesitábamos en algunos casos los dos sistemas de detección, el gaseoso y el líquido. Los pesticidas modernos se analizan mucho más por cromatografía líquida que por cromatografía gaseosa. Y los clorados y los fosforados, los que ya están como dejados de lado, son los que son menos polares y se analizan por cromatografía gaseosa. Si yo tengo solamente la cromatografía líquida, me estoy perdiendo todos esos, que son persistentes, que están prohibidos para su uso, pero como su palabra bien los dice, todavía persisten en el ambiente y todavía debemos controlarlos. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Gracias, doctora, por responderle al licenciado Oriel Tejada. Pablo Montero le reitera la excelente presentación. Es importante aclarar la versatilidad que representa el uso de la química analítica y que no es algo tan mágico como muestran en CSI. A ver, por ejemplo, personalmente tuvo la oportunidad, bueno, no es una pregunta, es una exposición personal. Dice, tuve la oportunidad de utilizar un cromatógrafo de gases acoplado a masa para diferencia entre variedades de distintas especies frutales a través del perfil de gases volátiles procedentes de la respiración de los frutos. A ver, la licenciada Samantha Osorio sí le hace una pregunta, doctora María. ¿La química está presente en el proceso de homeostasis? Sí, la química está presente y se utiliza mucho. Yo había leído por ahí, atado del comentario del doctor que hizo anteriormente, sí, los cromatógrafos nos hacen detectar eso y nos tiene que preocupar. Pero por otro lado, nos tiene que ser conscientes de que nuestros resultados solo sirven para que eso se mejore. A veces nos asustamos cuando encontramos residuos que están por encima del límite máximo o en alimentos que no nos imaginaríamos jamás que los vamos a encontrar. Pero lo bueno dentro de lo malo es que los encontramos, que podemos saber que están y que podemos buscar una acción que de alguna manera mejore esa situación, ¿sí? Entonces, y también, no es CSI, por eso yo les decía, podemos tener los equipos más de punta que se puedan comprar. Los más caros, los últimos que nos venda la compañía de instrumentos. Pero si nosotros no tenemos la cabeza química y la gente y las capacidades de trabajo y las capacidades en el laboratorio de conocimiento inclusive de cómo trabajar con buenas prácticas de laboratorio, jamás los equipos solos, por poner un pelito como hacen en CSI, nos van a dar eso. Cada matriz es una matriz diferente. En el análisis de trazas, yo no puedo hacer una preparación de muestra para todas las matrices iguales porque jamás podría decir que estoy controlando todas las matrices con una sola muestra. Cada matriz tiene un conjunto de componentes orgánicos que se comportan muy similarmente a nuestros analitos, a quienes queremos determinar. Entonces tenemos que sentarnos, pensar con cabeza de químico qué tiene esa matriz, pensar con cabeza de químico qué voy a tratar de que no vaya hacia el equipo con mis analitos de interés, o sea, limpiarlo durante el tratamiento de muestra, para después poder ir hacia el equipo. Todo eso, yo no lo veo que lo hagan en CSI, vieron que ellos pasan el plumerito y van, pero usan equipos como muchos de nosotros tenemos, y nosotros somos los responsables de desarrollar metodologías que, por ejemplo, no se desarrollan en Europa. Hay una cantidad de frutas tropicales, más ustedes que nosotros, que se han abierto al mundo, que es necesario controlarlas, y que tienen una matriz compleja, y que no tienen una metodología desarrollada, y que
para eso estamos todos nosotros, para trabajar en el laboratorio y poder desarrollarla. Ajá, gracias, doctora. Sí, hay una pregunta que más bien está relacionada al conocimiento acá panameño, pues temas de publicación panameña. ¿Cree usted que hoy día el gran porcentaje de alimentos que consumimos tiene presente trazas de fertilizantes? Más bien me imagino que la pregunta está enfocada a trazas de plaguicidas. Por ejemplo, en mi caso, yo que estoy encargada del área de residuos de plaguicidas en el laboratorio del MIDA, que analizamos frutas y vegetales, nosotros le podemos decir que no son todas las frutas y vegetales que contienen. La mayoría de los vegetales que nosotros pudiéramos decir que tienen es porque las aplicaciones de plaguicidas son mucho más regulares, o sea, hay mucho más aplicaciones en campo por la cantidad de plagas que son afectadas esos vegetales. Entonces, por ejemplo, en el caso de apio, tiene muchas aplicaciones y también nosotros, y creo que en Latinoamérica, en Uruguay también, se encuentran trazas de plaguicidas, igual que el pimentón y el tomate. Esos son por así decirlo, los frutas y vegetales que se pueden encontrar, si se encuentran. Si se encuentran lastimosamente, en el pimentón se han encontrado algunos plaguicidas que no están autorizados, por ejemplo, en el caso del plaguicida fipronil en pimentón. Y son cosas que el MIDA, a través de estos resultados, pues los resultados no deben quedar ahí, tienen que ser entregados pues a los capacitadores, extensionistas, para que puedan orientar al productor básicamente en este tema, ¿no? Eso es lo que más o menos pudiera decir. Hay otra pregunta, ¿qué oportunidades tenemos en Panamá para estudiar la química analítica? Bueno, ya eso es una pregunta también acá en Panamá. Bueno, en la Universidad de Panamá hace unos años se abrió la maestría, todavía no ha vuelto a abrir, así que no estamos muy seguros, pero en estos momentos de alguna manera tenemos también en la Universidad Autónoma de Chiriquí, creo que se va a abrir otra promoción para lo que es la química, ciencias químicas con énfasis en inocuidad alimentaria, que tiene mucha química analítica en este caso. Hay otra pregunta que sí es para la profesora. Pregunto, la técnica de espectrometría de masas acoplada a cromatografía, ¿qué dificultad enfrenta con los patrones para análisis de residuos orgánicos en agua de uso agrícola? La dificultad es tener los patrones. Es eso. Es uno de los cuellos de botella del análisis de residuos de plaguicidas, sea en agua, sea en suelo o sea en un alimento. Los patrones son necesarios para poder generar el método. Es la manera que nosotros tenemos de saber inequívocamente que eso que estamos cuantificando y estamos diciendo contiene tanto, es realmente eso. Entonces, los estándares, los patrones son complicados, porque además no hay material de referencia para plaguicidas. Sería muy difícil, porque el alcance de cada metodología cambia según el paquete tecnológico que se use. Para cereales no es el mismo alcance que para lechuga, no es el mismo alcance que para frutales como el durazno o las ciruelas, durazno en melocotón, ¿no? Entonces, el tener un banco de patrones es un cuello de botella. ¿Pero qué? Se puede ir creciendo, ¿verdad, Brenda? Los laboratorios van creciendo de a poco. Miren, nosotros empezamos hace 20 años y creo que teníamos 15 patrones. Y ahora estamos alrededor de los 250 patrones. Y no fuimos a comprar los 250 el primer mes que empezamos a trabajar en residuos. Es una cosa que es paulatina, que crece, y es ese horizonte al que
nos parece que vamos llegando y las compañías sintetizan nuevos compuestos o los compuestos generan resistencia. Por ahí yo leí una pregunta que me decían cómo asociaba yo la utilización de transgénicos con el uso de los residuos. Bueno, la utilización de los transgénicos hizo que se utilizara masivamente el glifosato por el RR, y eso hizo que el glifosato perjudicara masivamente a otra cantidad de producciones, y por otro lado generara a su vez una resistencia. Entonces, los transgénicos solucionan una cosa, pero complican otra. O sea, que en Uruguay, que hay mucha agricultura extensiva, se está trabajando muchísimo para tratar de evitar el uso de transgénicos que permitan uso masivo de glifosato, por ejemplo, y sustituirlo por la lucha contra la maleza sin utilizar ese volumen de herbicidas que se venía utilizando en la agricultura extensiva hasta el momento. Y como me preguntaban si existen algunos lugares en donde se pueda tener una guía o algo para poder empezar a hacer análisis de residuos. Sí, hay lugares. Hay la Unión Europea tiene unas páginas web que si ustedes quieren después yo se las paso y quizás las pueden colocar en el sitio web de Copaqui, ¿les parece? Que son la Unión Europea tiene 4 laboratorios de referencia para alimentos y piensos que controlan: uno fruta y hortalizas, otros alimentos de origen animal, otros cereales, y otro que es específico para determinación de compuestos muy raros. Ellos tienen una página web en donde tienen una cosa que se llama EURL Data Pool. Ahí están todos los plaguicidas que son permitidos en Europa y tienen la información, si se analizan por cromatografía gaseosa o por cromatografía líquida. ¿Cuál es el tiempo de retención? ¿Cuáles son las características físico-químicas? ¿Cuáles son las transiciones que nosotros tenemos que pedirle a nuestro triple cuadrupolo que busque para caracterizarlo? ¿Qué más decirle? ¿Cuáles son los metabolitos que ellos generan y que también hay que controlar? Y también, sin tanto detalle analítico, pero sí con muchísimo detalle de las propiedades físico-químicas de los compuestos, hay una base de datos de la IUPAC, que también les puedo pasar el link para que lo pongan en Copaqui, que se accede a las dos libremente, y que se puede también conocer las propiedades de una cantidad de prácticamente todos los plaguicidas que estén registrados en el mundo, ¿no? Hay algunos que nosotros no utilizamos, hay otros que ustedes no utilizan. Bueno, eso depende del ciclo productivo que tengamos cada uno de nuestros países. Pero esos sitios web son buenos y ayudan mucho en el momento de empezar a desarrollar metodologías analíticas de plaguicidas. Hay una pregunta, ahora sí, de Samuel. Dice, doctora Cesio, ¿alguna recomendación para mejorar la recuperación y análisis de plaguicida en frutas y vegetales por líquido masa? Petrometría. Trabajar en la preparación de muestras. La recuperación, cuando no da bien, en el 90% de las veces es la preparación de muestra a lo que hay que volver a pensar. Ahí lo que hay que hacer es lo que yo decía. ¿Qué matriz tengo? ¿Cuáles son los componentes de mi matriz que puedan ser extraíbles con el solvente que yo voy a utilizar? O sea, que sean extraídos conjuntamente con los plaguicidas. Entonces, veo cómo puedo hacer esa extracción de manera que yo extraiga el plaguicida y en la matriz queden los compuestos que me puedan enmascarar el plaguicida y no me permitan recuperarlo bien. O
tener un sistema de solventes con un pH tal que yo realmente extraiga el plaguicida de la matriz. Porque hay dos problemas. Uno que puede ser que junto con el plaguicida van otros compuestos que están en concentraciones mayores, me enmascaran, no veo el plaguicida y por lo tanto tengo bajas recuperaciones, o puede ser que mi proceso de extracción no sea lo suficientemente bueno y el plaguicida me quede enganchado en la matriz, ¿sí? Si yo tengo un proceso de extracción bueno, después lo que tengo que hacer es tener el paso de limpieza o de clean-up lo mejor posible diseñado de manera tal que mi plaguicida quede en el extracto y todo aquello que yo no quiero que entre al sistema cromatográfico quede en la pasta acuosolvente que queda después de la extracción. Y que en el solvente orgánico que yo voy a llevar al sistema de detección tenga la mayor cantidad de plaguicida y la menor cantidad de cualquier impureza que pueda estarme perjudicando en el momento de la determinación. Y eso solo a ensayo y error. No nos podemos quedar con un solo método. Hay veces que el mejor método es el método basado en la extracción con acetonitrilo, pero hay veces que por la característica de nuestros compuestos lo tenemos que hacer basado en acetato de etilo y de repente hacer un cambio de solvente antes de entrar al sistema cromatográfico. Hay veces que ninguno de los dos nos dan una buena solución y no podemos hacer el método dispersivo común que es el que se utiliza más. O sea, tenemos que pensar en la matriz, en los compuestos y en el sistema, y ir y volver hasta llegar a tener una buena recuperación. Hay una pregunta que es en Panamá, bueno, ajá. En algunos casos y en algunas matrices puede llegar a darse el caso de que hay compuestos que no se pueden analizar y no se pueden analizar. O sea, hay magia, no hay. Puede haber algún tipo de compuesto que el laboratorio diga, yo este compuesto no lo puedo analizar, porque lo probé de todos los tipos de maneras, de todos los tipos de preparaciones de muestras que son accesibles en mi laboratorio y no recuperé el compuesto. Bueno, ese compuesto yo no lo puedo analizar. Bueno, hay una pregunta que más bien es de conocimiento, si en Panamá existen laboratorios con, me imagino con este tipo de equipos, ¿no? De cromatografía, sí. De cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, somos varios los laboratorios, sobre todo del estado, que tenemos cromatografía. Está el Instituto Especializado de Análisis, está el IDAN, estamos nosotros, los laboratorios del MIDA, de Sanidad Vegetal, Salud Animal. Hay otros laboratorios, también privados, para ir más rapidito así. ¿En qué categoría de no entiendo una pregunta? ¿Categoría de pruebas, qué rango, en cuánto pruebas se encuentra el cromatógrafo, sea de gas o líquido? En cuanto a categorías de pruebas, ¿en qué rango se encuentra la cromatografía de gas o líquido? El rango de concentraciones depende muchísimo de la sensibilidad de cada equipo. Pero nosotros debemos de pensar de que nuestros equipos, si vamos a estar haciendo control, por ejemplo, de plaguicidas en alimentos, tienen que cubrir el rango que llegue por debajo del límite máximo de residuos, porque el límite máximo de residuos es el número o la concentración que nos dice que nosotros debemos de poder determinarla para poder decir que ese alimento es seguro, o sea, que no tiene residuos por encima de ese valor. Entonces el rango inferior me lo determina en definitiva el límite máximo de residuos. Siempre que me planteo desarrollar un método, lo que hago es uno de los rangos de concentración que voy a probar a ver si mi método funciona es al menos el valor del límite máximo de residuos. Porque si no, yo le estaría diciendo, no tenés residuos. Supónganse que yo tengo un límite máximo de residuos de 10 ppb.
y mi rango en mi método con mi equipo es entre 50 ppb y 100, entre 50 ppb y 1 ppm. Es un rango precioso, está bárbaro, cubro un lindo rango. Pero si yo por debajo de los 50 no veo el compuesto, no le puedo decir, ni Brenda como organismo de contralor, ni de repente un laboratorio de control para liberar un alimento o para decirle a una empresa que puede exportar, le puede decir que es seguro, porque el límite al que el equipo lo ve está por encima del límite máximo de residuos. Entonces, si hay residuo de ese compuesto entre 50 y 10, vamos a liberar ese compuesto o vamos a creer que es seguro y en realidad no es seguro porque yo no lo estaba viendo al límite ese. Y perjudico, por ejemplo, una exportación o libero al comercio y perjudico a la gente que lo consume, ¿no? Entonces, en general el rango va como mínimo desde el límite máximo de residuos. Que se encuentran, los límites máximos de residuos se encuentran en el Codex Alimentarius y en la Unión Europea. Están fijos para cada plaguicida y para cada matriz. Y cuando los límites máximos de residuos no están fijos, en muchos casos se toma como valor de precaución, como valor precaucional, 10 ppb. Y eso, para cada vez que uno va a desarrollar un método, tiene que buscar la metodología analítica, las características de los compuestos, las características de la matriz, y para esa matriz y para ese grupo de compuestos, el límite que está fijado para cada uno de ellos. Y los rangos pueden variar, porque si yo tengo un compuesto que tiene un límite máximo de 10, sí o sí mi rango es de 10. Ahora, si en ese mismo alcance yo tengo un compuesto que su límite máximo es 50 y yo a 50 lo recupero bien, yo para ese compuesto puedo trabajar con un rango entre 50 y 1 ppm, ¿sí? Entonces, cada compuesto, cada matriz, un valor, y eso me determina el rango. No puedo generalizarlo nunca. Gracias. Continuamos. Carlos Zúñiga creo que ya dio la respuesta. Ajá, creo que sí. Sigue también el licenciado Randy Mojica. A ver, conoce si hay plataformas en línea que permitan agilizar el análisis de espectros por cromatografía líquida o cromatografía de gases masa a masa para hacer una determinación putativa de plaguicidas en distintas matrices. No, tal como lo hay para estudios de metabolómica, proteómica y demás ómicas. Así hace la pregunta Randy. Sí, disculpe, es que como se... Ajá, que se cortó. Ajá. No hay una plataforma en línea que tenga un programa en el cual yo le dé mis resultados y el programa me lo haga. ¿Verdad, Brenda? Eso es parte del trabajo de laboratorio. Sí. Leer los resultados que los equipos nos dan. Eso es leer e interpretar los resultados que los equipos nos dan es parte del trabajo de un laboratorio de análisis de residuos. Hay plataformas para la optimización de los métodos, para todas las características que yo le dije. Pero para analizar los resultados, no. Los resultados deben ser analizados medida a medida, determinación a determinación, y lo tienen que hacer. Hay muchas herramientas, pero hay que hacerlo en el laboratorio y lo tiene que hacer gente que se entrena para eso. Otra pregunta de Samantha, ¿la cromatografía se puede hacer el análisis de los fármacos y en qué consiste? Se puede analizar fármacos por cromatografía y bueno, son compuestos totalmente con estructuras diferentes a las de los plaguicidas, pero en definitiva son moléculas orgánicas a las cuales también tienen un ion precursor, también se les puede hacer una fragmentación y también se les puede contrastar contra estándares, porque todos los productos farmacéuticos
constan de un estándar, porque como es necesario conocer la pureza del material, del principio activo, antes de empezar la formulación farmacéutica, ellos también tienen estándares. Y en algunos casos es más fácil el análisis de los productos farmacéuticos porque se encuentran a concentraciones más elevadas que los residuos. Entonces se detectan más fácilmente. Pero sí, el concepto de análisis es el mismo para un flavonoide, para un alcaloide que esté presente en una planta y sea tóxico, para un fármaco o para un residuo de plaguicida. Otra pregunta de... Ajá. No, para un contaminante emergente, como puede ser un fármaco que se considera contaminante emergente cuando se encuentra en el agua. O sea, que llega a los cursos de agua a través del saneamiento de una ciudad. Que, por ejemplo, un contaminante emergente clarísimo, que es una preocupación tremenda, son las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas se liberan, van por el saneamiento y llegan a los cursos de agua. La aspirina, el paracetamol, todo lo que nosotros tomamos en cantidades que nos parecen normales, ¿no? Eso después se acumula, porque somos muchos, y los cursos de agua confluyen y confluyen y confluyen. Como yo les decía hoy, los fertilizantes terminan todos en el estuario del Río de la Plata. Bueno, los contaminantes emergentes terminan siendo en muchos casos fármacos, que son antropogénicos, porque son producto de nuestros usos. Increíble, pero es así. Y también se analizan con el mismo sistema de cromatografía acoplada a espectrometría además. Sí. La doctora Dalis Rovira comenta, excelente presentación, doctora Cesio. La pregunta sería, ¿conoce usted algún grupo de investigación que trabaje con ftalatos en agua embotellada? ¿Ftalatos? No, no. En agua embotellada no. Okay. Es más bien la parte de la ingeniería de alimentos, es la parte que controla aguas acá en Uruguay. No conozco. Nosotros no hacemos control de agua para consumo humano. Hacemos el control de agua ambiental, en general para asociarla, por ejemplo, para asociarla con una contaminación por un cultivo extensivo que haya en la ladera, o como yo les mostré, queríamos asegurarnos que eso que había sido decretado zona, área protegida, se suponía que el río en ese momento, como era un área protegida, que no se le venía aplicando desde hace un tiempo, debería estar limpio, digamos, ¿no? Y bueno, nos llevamos la sorpresa de que no, de que todavía no. Ese es otro ejemplo de por qué hay que seguir controlando los compuestos que son persistentes. No se van, demoran años y años y años. Hay una pregunta de Ezequiel Acevedo. Ajá. En cuanto a la medición del índice de calidad de agua que utiliza gran cantidad de parámetros, 8 a 9 parámetros, normalmente el fósforo es el que presenta mayor grado de incumplimiento para este parámetro. Para este parámetro, y esto debido, se me fue, principalmente a la contaminación difusa derivada de las actividades agropecuarias. ¿Cuál es la situación en Uruguay y cómo lo están manejando? Bueno, esa es la situación del ejemplo que yo les di cuando les mostré el verdín, que les mostré el Río de la Plata todo verde, que les dije que eran microcistinas, que eran unas toxinas liberadas por unas algas verdes que se generan por el exceso de fósforo, que proviene de los fertilizantes, como dice el colega, y que es un problema. Bueno, en Uruguay lo estamos tratando, los organismos controladores, reguladores, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en conjunto lo están tratando de controlar, poniendo condiciones y consideraciones al uso de fertilizantes, pero hasta el verano pasado seguimos teniendo ese problema. Quiere decir que nuestras aguas todavía tienen un fósforo en exceso y hay que seguir trabajando. No se le ha encontrado una solución muy rápida ni muy fácil.
se trabaja en eso, pero todavía estamos con el mismo problema. Claro. Bueno, yo creo que esa era realmente la última pregunta. De allí los participantes le dan las gracias por las respuestas y a su vez por la presentación, muy buena ponencia, igual de mi parte, excelente, muy aclaratoria. Y bueno, los instamos a todos a que enciendan sus cámaras para hacer un capture y colocarlo en nuestras redes. A ver. Nuevamente agradeciéndoles a todos el haber sacado un espacio de su tiempo para participar de este ciclo de conferencias que venimos realizando en marco de la conmemoración de los 46 años del Colegio Panameño de Químicos. A ver, mientras les sigo comentando, mientras los demás activan sus cámaras para hacer la toma del capture. Y les comentaba pues que en el canal de YouTube ya para el día de mañana puede estar apareciendo en la página del Colegio Panameño de Químicos. Igual estén pendientes de nuestras redes para las próximas presentaciones. A ver, ya casi están todos activados. Ya tenemos en la página del colegio la presentación de nuestra colega María Llaneiro, que fue nuestra apertura de este ciclo de conferencias. Ok, listo. Yo creo que los que mientras todos van, antes de sacarnos la foto, quedan algunos para que activen por ahí, que les da como vergüenza, me parece, pero me encantaría verlos a todos. Quería agradecer nuevamente a todos ustedes por haberse tomado este rato. Espero no haberlos hecho dormir, haberlos mantenido con atención durante ese rato, y agradecerle infinitamente a mi amiga Brenda. Espero poder visitarlos en Panamá y quedo a las órdenes quizás pueden poner mi mail y está en la presentación, en primera diapositiva de la presentación está. Quedo a las órdenes por si alguien quisiera preguntar algo vía mail, porque ahora nos comunicamos de esta manera por unos meses. Encantada de lo que podamos cruzar información y complementarnos entre colegas. Bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Copaqui. Gracias a usted, doctora, por sacar un tiempo para hacer esta presentación. A ver, voy con la foto. 1, 2 y 3. Con el primer, grupo. Voy por el segundo grupo. A ver, sonrían. 1, 2 y 3. A ver, una más por si acaso. Veo que hay algunos colegas que todavía están activando sus cámaras. Ajá, ok. Bueno, y antes de cerrar, ya tomé antes de culminar, les reiteramos que pues el próximo viernes ya tenemos confirmada la presentación de la doctora Hildaura Patiño, directora del CIMED, con el título Enfermedad renal crónica de causa no tradicional, factores de riesgo en investigación. También queremos exhortarles a participar, como bien dijo la doctora, que el día 7 de junio es el día de la inocuidad alimentaria. La UNACHI, en su maestría de Ciencias Químicas, con énfasis en inocuidad alimentaria, va a realizar un ciclo de conferencias con el tema Investigación en la química de la inocuidad alimentaria, un reto en tiempos de emergencia. Así que los instamos a participar y a seguir pendientes de las redes del colegio para saber los próximos temas. Si alguien más tiene a bien hacer alguna intervención, puede activar su micrófono y bueno, esto sería todo por el día de hoy. No sé, ¿alguien desea
Bueno, yo le agradezco nuevamente, doctora Verónica, muchísimas gracias por su tiempo. No, Ya en Uruguay son 2 horas más, así que son las 10:32 de la noche. La profesora también da cursos virtuales, debe pero estar un poco cansada. es viernes, así que no hay problema. Mañana no hay que trabajar. Ah, bueno. Así Encantada, que ¿no? sí, muchas gracias y muchas gracias a todos por su Gracias. participación hasta el final. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Sí, gracias. entonces, Mantenerse bueno, activos. nos vemos el próximo viernes y profesora, nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todos. Chao. Dios primero, nos Chao, vemos. Chao. bye.